Buen día, estudiantes. Vamos a trabajar con nuestra clase de programación que se refiere al desarrollo de aplicaciones o programas. Cuando hablamos de desarrollar una aplicación o un programa, prácticamente es confeccionar o crearlo, probarlo y ver si tiene errores. ¿Para qué? Para que el programa haga lo que debe hacer. Recuérdense que programar es darle solución a un problema o a una situación que generalmente nos lleva a un nivel de estancamiento, de no poder seguir realizando ciertas cosas. Cuando nosotros aprendimos a programar, no sé si se recuerdan que aprendimos a trabajar con el código HTML, creamos páginas web, utilizamos un lenguaje de programación. Luego aprendimos a trabajar el diagrama de flujo de datos, pero al final de cuentas los lenguajes de programación se basan siempre en un algoritmo, en una resolución de problemas, y que al final de cuentas pues la única función o el único fin principal es darle una salida a cualquier situación. Cuando hablamos de un propósito para aprender a generar o a desarrollar aplicaciones o a utilizar la programación, debemos entender que cualquier programa o cualquier aplicación va a cubrir cierta necesidad, ya sea que sea para nosotros de forma personal o para alguien más, ¿sí? Entonces debemos nosotros entender que la programación va a ser parte importante en el momento de realizar cualquier solución que sea, en este caso, de forma informática. Recuérdense que debemos aprender a resolver problemas según nuestras metas y nuestros objetivos. Si es de forma personal, podemos programar, por ejemplo, una página web para nuestro negocio pequeño. Si lo hacemos de forma empresarial, podemos crear sistemas informáticos, puntos de venta y cualquier otra de las opciones que podamos encontrar dentro del ámbito empresarial. Podemos encontrar también diferentes tipos de programas o aplicaciones. Cuando hablamos de diferentes tipos, va a depender en este caso a dónde nos queremos enfocar. Por ejemplo, acá nos habla de aplicaciones web, que son las que prácticamente usted puede realizar y darle a sus empleados o a los alumnos a que ellos lo puedan hacer. Luego tenemos las aplicaciones de escritorio, que prácticamente son los programas en sí, el software que se utilizan en una computadora. A veces confundimos mucho las aplicaciones de nuestra computadora o el software o los programas con las del celular. Recuérdense que los teléfonos celulares no tienen la capacidad que tiene una computadora para poder compararlos. Podríamos decir que un programa de celular es bastante simple y el de una computadora puede llegar a ser bastante complejo. Entonces, las aplicaciones de escritorio generalmente, como dice acá, son enormes, se utilizan en empresas grandes, se distribuyen también de forma gratuita o algunos necesitan de una paga, ¿sí? Casi la mayoría de programas viene con una opción trial o una opción beta, que significa que vamos a poder utilizarlo por 30 días y después debemos cancelar. Si es una opción beta, es una opción de prueba que están probando todavía el programa para que el usuario pueda encontrar algunos errores y poder corregirlos. Hay otros también que son gratis y las podemos utilizar e instalar y ya estuvo. Y también pues obviamente hay varios que son pagados, entonces necesitamos nosotros una licencia para poder hacer uso de ello. Están entonces también las aplicaciones móviles, que son aquellas que se utilizan únicamente en el celular o las tablets.
se parecen a las del escritorio, pero no tienen la misma función. Si usted, por ejemplo, tiene en su celular la aplicación para Word, por ejemplo, y usted ingresa e intenta hacer todo lo que se puede hacer en la computadora, no va a tener las mismas opciones. Entonces debemos saber que hay aplicaciones para escritorio y hay otras para teléfono. El asunto de las aplicaciones o de los programas es de que primero necesitamos, por ejemplo, cubrir una necesidad. En un principio necesitábamos, por ejemplo, insertar texto en una computadora y se inventó el bloc de notas. Vino a satisfacer la necesidad de insertar información. Luego apareció la necesidad de que necesitábamos darle un formato a una carta, por ejemplo. Entonces vinieron y sacaron un programa que se llama WordPad. Y entonces acá ya podíamos hacer algunas otras cositillas, pero de ahí empezó a hacerse algo más complejo. Entonces necesitamos o tuvimos la necesidad de que alguien inventara Microsoft Office Word, ¿ya? Y cada uno en sus diferentes versiones, ¿verdad? Entonces prácticamente las aplicaciones de escritorio o programas de escritorio nos van a dar una solución a algún problema, ¿sí? Tenemos una cantidad enorme de programas para nuestra computadora. Por ejemplo, ahora que está muy de moda las clases virtuales, necesitamos un programa que nos permita hacer videoconferencias. Entonces está Zoom. Necesitamos, por ejemplo, un programa para desempaquetar carpetas. Tenemos WinRAR. Necesitamos, por ejemplo, un programa para poder grabar nuestros videos. Tenemos OBS Studio. Necesitamos una nueva versión de navegador. Tenemos Firefox. Necesitamos un programa para convertir videos, por ejemplo, está TubeCatcher. Necesitamos un juego, está Mario Kart. Necesitamos un lector de PDF, está el Adobe Reader. Y así sucesivamente, todas las aplicaciones han venido, en este caso, a satisfacer una necesidad, tanto personal, ¿sí?, y tanto de forma empresarial. Entonces, las aplicaciones, en teoría, son aquellas que nos vienen a satisfacer las necesidades. Obviamente hay una persona que se encarga de programar, de realizar la programación de cada uno de esos programitas, valga la redundancia, que nos permite satisfacer nuestras necesidades. Todos los programas que están en la computadora han sido creados para satisfacer la necesidad de algo, sea gratuito o sea pagado.